Se llevaron al estallido de la guerra civil, la cual tuvo un efecto muy destructivo en la economía venezolana. Para empezar, muchas haciendas serían destruidas o quemadas, al igual que muchos territorios e incluso pueblos. Miles de cabezas de ganado serían sacrificadas, ya sea para alimentar a las tropas o como represalia. Esto provocó una bajada en los ingresos fiscales, así como un gran endeudamiento por los préstamos pedidos para financiar la guerra, además de una gran inestabilidad política después del término del conflicto. Esto cambió la economía de Venezuela para siempre, puesto que volvería el corazón económico, pasaría de los llanos a los Andes, puesto que esta región no sería tan destruida como fueron los llanos, haciendo que el café fuera la producción estrella de Venezuela. También nos integramos mejor al mercado financiero mundial, puesto que con la destrucción de la burguesía no había suficiente dinero o masa monetaria para poder financiar incluso la infraestructura más básica. También con la baja inversión estatal y la bajada de aranceles, hicieron que Venezuela sea más abierta a los mercados extranjeros, haciendo que muchísimos bienes del extranjero llegaran aquí a Venezuela, principalmente alimenticios por la gran pérdida que hubo en ese momento. Mi nombre es Johnny Martel y hoy hablaremos sobre la guerra civil venezolana y la dictadura de Antonio Guzmán Blanco. Para empezar, Venezuela se encontraba en una democracia muy autoritaria conformada por los conservadores, que a su vez están conformados por las grandes élites comerciantes y terratenientes de Venezuela, que amasaban todo el poder, tanto político como militar, solamente permitiendo votar a los que poseían cierta riqueza. Venezuela se encontraba en una economía bastante rural, principalmente de exportaciones agrícolas como el cacao y el café, y además el ganado, siendo la zona de los llanos uno de los corazones económicos de Venezuela. Esto provocó mucha desigualdad social con los peones, los campesinos y los esclavos liberados en 1854. Eso y con la crisis de 1858 y la persecución de los liberales, provocó las condiciones perfectas para las que se diera la guerra civil. Ahora bien, las razones que llevaron a la guerra civil entre los conservadores y liberales fue principalmente la forma tan contraria de mandar en el país, puesto que los conservadores optaban más por un Estado centralizado que tuviera ciertos privilegios que le diera ciertos privilegios a la Iglesia Católica, que fuera un Estado proteccionista que permitiera la esclavitud y cuya educación estuviera reservada para las clases altas bajo la tutela de la Iglesia, mientras que los liberales optaban más por un Estado federado, laico, de libre mercado sin esclavitud y cuya educación fuera gratuita, que fuera para cualquier tipo de clase social, sea campesino o incluso hasta los bien liberados esclavos, y que no tuviese ningún tipo de influencia en la iglesia. Las consecuencias no solamente abarcan el corto y mediano plazo, sino que también el largo, puesto que gracias a esta guerra se consolidó un caudillismo bastante fuerte y una fragmentación del poder político, puesto que en vez de quedar todo en instituciones privadas, muchos caudillos que pelearon en la guerra llegaron a quedarse con el propio poder y las tierras que fueron tomadas. También a raíz de esto mismo, muchas de las reformas agrarias implicadas en esa época resultaron ser un fracaso. También esto llevó a que Venezuela fuera un país de monoproducción, siendo primero lo que fue el cacao y el café y después pasando posteriormente al petróleo. Esto llevó a que realmente, pese a los sacrificios que hubo, siendo que muchísima gente murió, siendo, si no me recuerdo, el 10% de la población, no hubo realmente un verdadero cambio. Y de hecho la cosa empeoró aún peor, por cuestiones como el endeudamiento o el hecho que se destruyó gran parte del motor del país, pues, y que murió el 10% de la población. Todo tumultuoso terminaría con la llegada de Antonio Guzmán Blanco, el cual implementaría reformas y políticas nuevas. Entre estas tuvimos la centralización fiscal y la unificación monetaria, donde se crearía el bolívar de plata como moneda nacional única, para unificar tanto las monedas extranjeras como locales que se manejaban a nivel de Venezuela,
además de establecer un nuevo sistema de impuestos para poder reducir la autonomía fiscal de las provincias y centralizar más el poder monetario. También una gran inversión en infraestructuras, como fue en ferrocarriles, y un gran ejemplo de esto tenemos el ferrocarril de Caracas, además de en carreteras, puentes y teatros, como el Teatro Municipal de Caracas, con el objetivo de integrar en el mercado interno y mejorar las comunicaciones a nivel de país. Fomentó las exportaciones de café y cacao, siendo las principales exportaciones que había en ese momento, además de firmar varios tratados, tanto con países europeos como en América, buscando atraer inversión extranjera. También hubieron reformas en la propiedad de la tierra, donde se limitó el poder de los caudillos a nivel de las tierras, aunque no lo eliminó como tal, solo lo restringió. También hubo un cierto control de la deuda pública, donde buscó reestructurar la deuda externa para evitar problemas como invasiones militares o problemas diplomáticos. Y también usó los ingresos del café y los aduaneras para poder pagar estas deudas, aunque con un gran costo fiscal. También durante esta época se fundaría el Banco de Venezuela, que funcionaría como Banco Nacional. También buscó expropiar bastantes bienes de la Iglesia Católica para pasarle al Estado y así fortalecer fiscalmente el Estado. Y por último, también se buscó una gran inmigración europea hacia Venezuela, tanto para estimular la agricultura como blanquear a la población, aunque esto fue bastante limitado. Ahora bien, durante esta época, llamada liberalismo amarillo, la reforma de Antonio Guzmán Blanco tuvieron bastante repercusión en la economía y en la política. Entre esas tuvimos la centralización del poder bajo un caudillo ilustrado, siendo de la propia figura de Antonio Guzmán Blanco. Y si bien debilitó a los caudillos regionales, no fue que los eliminó completamente, sino que simplemente los mantuvo a su lado. Y si bien su discurso siempre estuvo lleno de liberalismo, la verdad es que fue un régimen muy autoritario y personalista. También se impulsaron leyes que reducían el poder de la iglesia, siendo el único que era capaz de competir con el propio poder del Estado. También se buscaría la formación de nuevas clases políticas y bastante excluyentes. Lo que también, si bien hubo cierta estabilidad durante esta época, también se volvió a una élite criolla, vinculada con el comercio, la tierra y el gobierno, dejando a los sectores populares marginados y que no hubo realmente reformas sociales ni democráticas para la propia gente, pese que se luchó la guerra civil precisamente para esto. Se crearon códigos civiles de comercio y de minas de inspiración, los modelos europeos, y creando nuevas instituciones como la Academia de Historia o el Ministerio de Instrucciones Públicas, pero con una implementación limitada fuera de Caracas. Ahora, hablando de manera económica, se volvió a un modelo agroexportador dependiente tanto del cacao como del café, que representaba más del 70% de los ingresos, lo que hizo a Venezuela muy vulnerable a los cambios de precios internacionales. Además de que el país quedó atado por el capital extranjero, en especial por los ferrocarriles y las deudas públicas, cuya infraestructura era utilizada más para la exportación que para la propia interacción interna del país, siendo que las zonas más costeras eran las más desarrolladas y dejando a las zonas más céntricas o más lejas de las zonas costeras más desactualizadas, siendo que quedaron aisladas y rurales durante esta época.